Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto quería, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Estamos ya a vísperas prácticamente, faltando un día para la solemnidad de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. En este día, bajo la intercesión de la bienaventurada Virgen María, encomendamos a nuestra patria, a nuestro Perú. Somos peruanos, amamos nuestro territorio y queremos lo mejor para el Perú. Porque queriendo lo mejor para el Perú es como decir: quiero un bienestar y un futuro mejor para los míos, para sus hijos, para sus nietos. Es decir, queremos dejarles a ellos un Perú donde haya muchas oportunidades, donde la calidad de vida se eleve, donde cuando ellas crezcan encuentren un Perú, de verdad les digo, un Perú ordenado, un Perú donde se pueda transitar por lo menos libremente, donde no haya mucho asalto, mucho robo, la delincuencia, ¿no? Donde no haya el mal ejemplo de la corrupción. Por eso rezamos por nuestra patria, ¿no? Para que haya una mejora política, económica, social, sobre todo ahora que las cosas están sumamente caldeadas. Desde que se ha asumido este gobierno, pues no ha dejado de pararse de hablar de corrupción, de improvisación, etc. Por el fin de la pandemia en su totalidad y por el cese de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Llevan 100 días de guerra, pero Ucrania sigue firme y Rusia desesperada por de una vez ya someter a los ucranianos. Que no haya más guerra, Señor, para que no haya más muerte. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio tiene cierta tonalidad de envidia. Pedro pregunta a Jesús por el discípulo que Jesús tanto quería. En este caso sería Juan, quien reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y digo envidia porque Pedro le pregunta a Jesús: ¿y este qué? ¿Qué pasará con él? ¿Y este qué? Y Jesús le dice: bueno, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿No? Esa envidia, que normalmente es algo que también se ve en nosotros, en cualquier circunstancia, la envidia, ¿no? En el colegio apostólico, es decir, en los 12 apóstoles, no están sujetos, pues, a una vida sin tentaciones, ¿no? Recordemos que entre los discípulos hay muchas tentaciones. Hoy se nota la envidia. Pedro siente envidia de Juan. Como también no solamente reina la envidia, sino también hasta la dominación, ¿no? ¿Quién quiere ser el primero entre todos, el mayor? Y así, hay tantos sentimientos entre los discípulos y hoy día se manifiesta, o por lo menos sale a flote la envidia que siente Pedro en relación a Juan.
Juan el que reclinó la cabeza sobre el pecho de Jesús. Una cierta predilección de un discípulo, se dice que es el más joven de todos, pero que ha tenido esa dicha de estar al lado y de sentir los latidos del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas veces la envidia nos lleva a hacer ciertas distinciones y más aún todavía a querer tener algo que en el momento no tenemos. Y por no tenerlo sentimos esa envidia. Lo que quiere Pedro es que Jesús tal vez le dé más atención a él que a los demás. Pero Jesús frena esos ímpetus. Si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Cómo decir a ti qué te importa? La gratuidad de Dios es para cualquiera, sin distinción de nadie. Sin distinción de nadie. Nosotros ponemos ciertos parámetros de distinción, de selección, pero Jesús no. Por eso Jesús rompe los esquemas y dice, tú haz lo tuyo y déjame a mí hacer lo mío. Lo tuyo es seguirme, estar detrás de mí. Eso es lo tuyo. Lo demás es cuestión mía. Si yo quiero tener a alguien que sea de mi predilección, pues tú basta con seguirme y aprende a apacentar a mis ovejas. Aprende a servir como yo los he servido. Aprende a ser un hermano. Y no te fijes en esa predilección que tengo sobre Juan. Entonces por ahí como que trata de frenar Jesús esa envidia, ¿no? Y a veces nosotros decimos, tengo una envidia sana. No, no hay envidias sanas. La envidia es envidia, como también el pecado es pecado, ¿no? Entonces, por ahí Jesús aquieta esos ánimos entonces de cierto favoritismo que quiere tener solamente Pedro, pero más no que Jesús la tenga con los otros discípulos. El que da testimonio de esto es Juan. Dice, se escribieron todas estas cosas y se escribieron ¿para qué? Para que tengamos fe en Él. Se escribió para eso. Pero también sabemos que lo que está escrito es un testimonio verdadero. Es verídico. No es falso. Y dice, muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que no cabrían los libros del mundo entero para terminarlos. Es decir, alaba de alguna manera aquí la vida y la obra de Jesús. De tanta caridad que tuvo, de tanto amor sobre los pobres, los humildes, que desborda todo tipo de esfuerzo humano que quiera anotar, escribir, registrar esos milagros, ¿no? A veces nosotros queremos plasmar todo lo que Jesús hizo, pero dice, no cabrían los libros del mundo entero para terminar de decir qué tan grande es Dios con nosotros, qué tan misericordioso. Si lo que nos relatan los evangelios son lo que realmente ha marcado la comunidad, pero de estos cuántos milagros más Jesús habrá hecho, que no están justamente anotados, pero que la gente lo ha sentido y lo ha vivido. ¿Cuántos milagros no habrá hecho Jesús en favor de esa gente que se acercaba a Él? Y Jesús no se lo negaba. Entonces aquí el evangelista trata de decir eso. La misericordia y el amor de Dios es mucho más grande que los cálculos humanos, que a veces queremos anotar una y otra cosa, cuando en realidad no cabría, no tendríamos ni el tiempo ni el espacio de abarcar todo ese inmenso amor de un Dios que hace milagros todos los días. Todos los días las hace. Las hace en ti, las hace en mí, en el mundo,
todos los días hace. Y por lo tanto, no tendríamos esa capacidad suficiente para notar lo bueno que ha sido Dios contigo, conmigo, en diferentes circunstancias. Un evangelio justamente para esto, para darnos cuenta de que Dios da su amor a quien quiera darle, una predilección a quien quiera darla. No nos sintamos envidiosos por eso, no sintamos esos ciertos favoritismos que a veces nos incomodan. No, Dios sabe darla a quien debe darla. Simplemente nosotros, con un perfil bajo, siempre supliquemos y roguemos al Señor que ponga también su mirada sobre todos nosotros, que en momentos muy difíciles a veces sentimos de que parece que no está, pero Él está. Él siempre está, ¿no? Y que podamos reclinar espiritualmente nuestra cabeza sobre su pecho y sentir ese amor infinito que Él nos tiene, porque así la ha tenido la humanidad. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.